Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos inicio entonces a nuestra mesa sobre espectros reales. Les agradezco su presencia. Vamos a empezar la mesa con la exposición de Juan Manuel Corbeta. Juan es licenciado en Psicología y es psicoanalista. Cursa actualmente su doctorado en Historia en la UNTREF, en la Universidad 3 de Febrero. Es coordinador del programa Patrimonio y Creencias del Museo Roca, del Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Depende el museo? El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. Es coautor, junto con Juan Jimeno y Fabiana Zabal, del libro Cuando hablan los espíritus, historias del movimiento kardeciano en la Argentina, que salió en el 2010, y se los recomiendo a aquellos interesados. Es una excelente historia que nadie había realizado con anterioridad. Y bueno, él se especializa en el estudio de fotografía espiritista, entre otras cosas. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Bueno, en principio quiero agradecer a Soledad Kereliak por la invitación. Bueno, participo de una mesa o de una jornada sobre literatura fantástica, siendo que no es mi especialidad ni mi métier la literatura. Pero bueno, me pareció muy interesante presentarles por lo menos algo de lo que se ha trabajado afuera y sobre todo lo que se ha trabajado acá en relación al tema de los espectros. Básicamente, el trabajo que nosotros realizamos tiene que ver con la investigación sobre un movimiento, que es el movimiento espiritista, sobre todo el movimiento espiritista kardeciano, que tiene una historia muy interesante y una historia muy temprana acá en el Río de la Plata, y es lo que nosotros estamos actualmente investigando, no solamente en los aspectos históricos, sino también en los aspectos más que nada etnográficos, antropológicos, por decirlo de alguna manera, y obviamente también estamos muy en contacto con lo que es la literatura espiritista, que tiene una amplia literatura, que podremos decir que en cierto punto, para quien no es creyente, es también un género de literatura fantástico, ¿no? Por todo lo que narra y lo que exhiben en sus líneas. Básicamente voy a ser rápido porque me interesa sobre todo mostrarles algunas imágenes, que es uno de los temas, como decía Soledad, que estamos trabajando, el tema de la fotografía espiritista. Pero básicamente y rápidamente voy a hacer una breve introducción a lo que es el movimiento espiritista, para quien no lo conoce. Si bien, digamos, el tema de la comunicación con el mundo espiritual es algo que podríamos decir está presente en la humanidad desde siempre, o sea, el contacto con un más allá, el movimiento espiritista kardeciano tiene como hitos históricos, y uno de ellos es una famosa experiencia o una famosa, podríamos decir, situación que involucra a un pastor metodista, John Fox, que se muda a una casa en Hydesville, en las afueras de Nueva York, y dentro de, digamos, de su familia, que estaba compuesta por 7, 8 hijos, en eso la literatura es un poco ambigua y no hay ciertas certezas, pero sí lo que tenemos certezas es de 3 hermanas, Margaret, Kate y Leah, que protagonizan una serie de eventos que tienen que ver con una supuesta comunicación con el mundo espiritual. En su casa, habitualmente lo que pasaba era que sentían ruidos, crujidos. Imagínense que la casa de las hermanas Fox era como esta casa es una réplica de la casa original que se quemó y que está emplazada en el mismo espacio, una casa de madera. Y la historia lo que cuenta es que estas hermanas sentían sonidos, sentían crujidos, ruidos, y en algún momento la leyenda dice que una de ellas, o la madre, y también en esto, digamos, la literatura es bastante ambigua, pregunta de alguna manera si esto que estaba golpeando, que estaba intentando comunicarse, era algo del mundo de los muertos, del mundo sobrenatural, y algo supuestamente contesta a través de golpes. Entonces se comienza a establecer una especie de código, un golpe sí, 2 golpes no, y bueno, esta gente de alguna manera establece lo que es el inicio de una especie de código Morse, de comunicación con un supuesto mundo que no es el mundo de los vivos, sino que se trataría del mundo de los muertos. Ellas preguntan si aquel que se estaba comunicando era un espíritu, y ésta contesta afirmativamente. Este fenómeno se replicó primero en la zona de Nueva York, en donde las hermanas Fox recibieron, digamos, gran cantidad de visitas, y en pocos años esta especie de juego, que luego fue transformándose a partir de ciertos elementos en una especie
de ritual mediante el cual las personas se reunían alrededor de una mesa, y ya sea con una plancha y con letras como el conocido juego de la Ouija, o con algunas otras herramientas un poco más elaboradas, como unos triángulos con letras, lo que hacían era reunirse alrededor de la mesa y comenzar a consultar a esto, ¿sí?, que supuestamente contestaba y que tenía que ver con algo fuera de este mundo. Así nacen entonces las sesiones de mesa, las sesiones de las llamadas tiptologías, y tiptologías porque supuestamente los espíritus o quien fuera contestaba mediante golpes. Todo esto vehiculizado además por la creencia en el magnetismo que ya desde Mesmer del siglo XVIII venía impregnando toda la cultura. Este fenómeno, que se extendió en todas las ciudades del mundo, en Estados Unidos y en Europa, llamó la atención de muchos investigadores y de muchas personas, entre ellos un pedagogo francés, Léon Denis Hippolyte Denisard Rivail, nombre largo, pero que, bueno, gracias a un contacto con un médium que le reveló que en unas vidas anteriores él había sido un monje druida, cambió su nombre por algo más corto y más manejable, que es Allan Kardec. Este señor era discípulo de Pestalozzi y, como muchos otros en su época, no creía o no daba crédito realmente a los cuentos de sus amigos que decían que se reunían, ¿no es cierto?, después de la cena, alrededor de una mesa a comunicarse con el mundo espiritual mediante golpes. Él dijo, bueno, yo para poder, digamos, creer tengo que ver. Provenía de un colegio católico y seguramente había tenido una formación tomista, con lo cual necesitaba, digamos, pruebas concretas de esto que su amigo Fortieri le contaba, de lo que sucedía en las sesiones a las que él asistía. Rápidamente Kardec asiste a estas sesiones, termina absolutamente convencido de que aquello que veía en las sesiones espiritistas no tenía que ver con algo de este mundo, sobre todo por la cuestión de la aparente inteligencia que estas mesas o estos golpes parecían revelar. Es decir, no eran golpes al azar, sino que estos golpes de alguna manera contestaban a preguntas de otros seres inteligentes que eran los que estaban alrededor de la mesa. Siempre en general alrededor de alguna persona que tenía como cierta capacidad o podríamos decir, cierta sensibilidad mayor que el resto para poder captar esta información y poder transmitirla. Este hombre, Kardec, entonces termina escribiendo a partir de preguntas y respuestas que hace a diferentes medium, es decir, al mundo espiritual a través de diferentes medium, compilando una serie de libros que de alguna manera muestran cómo sería o cómo es para este movimiento el mundo espiritual. Entonces arranca en 1857, en abril, con el libro de los espíritus, en donde se explica qué sucede, digamos, con el ser humano cuando morimos. Ellos van a decir, no morimos, desencarnamos. Sostienen entonces que el alma humana de alguna manera sobrevive a la muerte, y no solamente eso, sobrevive a la muerte, reencarna en sucesivas vidas en este mundo, con ciertos rasgos particulares en este movimiento, que es que no reencarna o no puede reencarnar en una rata o en una hormiga o en una vaca, como pasa, por ejemplo, en otras corrientes orientales, sino que es una evolución siempre constante, siempre hacia adelante, o por lo menos estancada. Este hombre, digamos, continúa realizando, digamos, su producción literaria, primero, como decíamos, con el libro de los espíritus, después con el libro de los médiums, en donde da una serie de definiciones acerca de estas personas particulares que podían tener este contacto con el mundo espiritual, y particularmente, bueno, hoy como el tema tiene que ver con los espectros, vamos a quedarnos en una capacidad particular de los médiums. Básicamente vamos a decir que los médiums espiritistas, y esto lo vemos también en otras creencias, pero estamos hoy concentrándonos en el espiritismo, producían básicamente tres tipos de fenómenos o tres tipos de experiencias. Experiencias que tenían que ver con conocimientos, es decir, el medium de alguna manera podía decir a los presentes cosas que nadie sabía, incluso que el propio consultante por ahí desconocía de sí mismo, desconocía de su familia. Pues, por ejemplo, tu abuelo enterró una caja, ¿no es cierto?, con dinero en el fondo de tu casa, en el árbol. Bueno, entonces la persona iba y encontraba la caja con el dinero enterrado. Otro gran grupo de fenómenos tenía que ver con las sanaciones o las curaciones. El mundo espiritual también de alguna manera ayuda a los vivos, en realidad no a los vivos, sino a otros espíritus, pero que están encarnados en este caso y que seríamos nosotros los que estamos todavía acá en este mundo, en cuestiones de salud. Con lo cual, una gran parte, digamos, de los adeptos que asistían a los grupos o a las sociedades espiritistas también iban en general por razones específicas de salud, ya sea físicas o también salud mental. Y otro gran grupo de fenómenos, los más controvertidos y los que en realidad más llamaron la atención de
incluso de muchos científicos, eran los llamados fenómenos de efectos físicos. O sea, no solamente los espíritus, según el espiritismo, pueden transmitir información a los vivos, información del presente, del pasado y del futuro, conocida o desconocida, sino que además tienen una interferencia física sobre el mundo. Es decir, pueden influir en lo material del mundo. ¿Y cómo influyen? Bueno, a través de diferentes fenómenos. En principio, por ejemplo, la levitación o los golpes que aparecían en la mesa, ¿no es cierto? Esos golpes de la mesa, esas contestaciones que daba el mundo espiritual, eran evidentemente como martillazos o como efectos sobre la madera o sobre otros elementos dentro de la habitación. Otros fenómenos más controvertidos tenían que ver con las levitaciones, o sea, el medium de alguna manera podía tocar la mesa y hacerla levantar del aire, contradiciendo todas las leyes de la física, o incluso levitarse a sí mismo. Fenómenos como materializaciones, aportes de objetos. Hay muchos registros de mediums que producían materializaciones de piedritas, flores, animales, etc. Hoy vamos a ver específicamente otro tipo de materializaciones. Y evidentemente estas experiencias de estos mediums llamaron la atención de la ciencia de su época. Básicamente, pasaban tres cosas. Había gente científicos que asistían a estas sesiones y decían que todo lo que estaban viendo era simplemente un fraude, una especie de truco de magia producido por los mediums, que nada de lo que estaban viendo era cierto. Otro grupo, en el otro extremo, tenía que ver con personajes que, habiendo hecho, según ellos, todos los controles necesarios, controles científicos necesarios para verificar que no existiera fraude, encontraban que no había una explicación racional para los fenómenos que estaban experimentando. Con lo cual, la única explicación para ellos era que efectivamente el espiritismo, un movimiento que también se define no solamente como una filosofía o una religión, sino también como una ciencia, porque hace experimentación, experimenta con los mediums. Evidentemente, lo que estaban viendo en las sesiones tenía que ver con la real existencia de un mundo espiritual que tiene influencia también en nuestro mundo. Con lo cual se terminaron transformando en espíritas acérrimos, ¿no? Muchas veces los conversos son más pasionales que los simples adeptos. Y quedaba un grupo intermedio, como este señor Charles Richet, premio Nobel de Medicina en 1910, por sus trabajos en lo que sería en ese momento la ciencia convencional, y que estaba en una posición intermedia. Él opinaba que, bueno, si bien es cierto que aquello que estaba presenciando en las sesiones era desconocido, no podía tener una explicación para él, él lo que decía, resumiéndolo, era que probablemente hubiese alguna capacidad en esta persona viva, o en el medium que producía el fenómeno, o entre los seres vivos que estaban presentes en las sesiones, que fueran los responsables de estos fenómenos. Así surge un movimiento, en Inglaterra, y un movimiento en Francia, ¿sí? En Inglaterra, la llamada investigación psíquica, se arma una sociedad con todos los notables de su época para investigar los fenómenos. Y en Francia, el movimiento metapsíquico, también investigadores como Richet, que consideraban que estos fenómenos dentro del espiritismo era interesante investigarlos. Charles Richet va a ser el que, por lo menos en lo que conocemos sobre la cuestión de este término, acuña el término ectoplasma para designar ciertas manifestaciones de los medium que tenían que ver con una especie de sustancia o de emanación que en las sesiones de efectos físicos de estos medium salían, por algún orificio del cuerpo, por el ombligo, por la nariz, por los ojos, por las orejas, o incluso también, exudado por la piel. ¿Qué era este ectoplasma? Y una especie de sustancia extraña que tenía, una materialidad también discutible, pero que aparentemente aparecía como una cosa vaporosa, ¿sí? Que luego iba solidificándose de acuerdo al tipo de medium, de acuerdo al tipo de fenómeno que se producía, hasta condensarse y transformarse verdaderamente en lo que después vamos a ver en fotografías como seres o espectros o espíritus prácticamente materializados, con un nivel de materialidad que después vamos a ver en las fotos, similar prácticamente a los seres vivos.
Acá estamos viendo algunos de estos ejemplos digamos, de ectoplasmías, en donde vemos estas supuestas sustancias que salen. Esta es una medium Eva C., una medium muy estudiada también por Jacques Richet, que después vamos a ver en otra fotografía ya produciendo otro tipo de fenómenos, en donde esta sustancia, digamos, salía del cuerpo lentamente. Tengan en cuenta que cuando ustedes ven estas cortinas y estos lugares era porque en este tipo de investigaciones los medium trabajaban en general en gabinetes, eran rodeados por una especie de cortina negra con una silla en el medio, en donde, bueno, cuando el medium sentía que el mundo espiritual estaba produciendo el fenómeno, avisaba, entonces, bueno, se abría el gabinete y el medium de alguna manera mostraba o expresaba a partir de esta fenomenología el contacto con el mundo espiritual. Fíjense que hay como una especie de cara, ¿no?, ahí alrededor, ahí al lado de la oreja, que por ahí no se ve claramente, que no solamente, digamos, eran simples especies de gasas que se iban condensando y que luego, de alguna manera, desaparecían. O sea, esto era una especie de pseudópodo, ¿no? Algunos lo denominan como algo así, algo que salía del medium, se expresaba y luego cuando el fenómeno terminaba, esto aparentemente se reducía y volvía a ingresar al medium de alguna manera. Fíjense, digamos, las materializaciones. Ahí vemos, digamos, una de Eva C. que es muy conocida, con algunas fotografías que aparecían. Esto es en realidad, digamos, o por lo menos lo que expresaba la medium, y quienes estaban ahí creyentes del fenómeno, era que efectivamente estas eran las manifestaciones, las caras de estos seres que estaban ya fallecidos y que de alguna manera se expresaban en este fenómeno de materializaciones, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos... si dejo acá se pasa... Perdón, vamos de nuevo. Fíjense que tenemos varias de estas imágenes, que eran como una especie de telas, tules, gasas, con diferentes condensaciones. Acá pasó esta porque también, digamos, esta es una medium que manifestaba ectoplasmias a partir del ombligo, y estas fotografías que son muy interesantes porque uno, digamos, podría pensar que estos medium no tenían ningún tipo de control, pero en definitiva los científicos, por lo menos lo que expresan en las actas cuando asistían a estas sesiones, era que controlaban que estos medium que decían tener este tipo de experiencias no generaran ningún fraude, ningún truco. Muchos de esos incluso eran desnudados, eran revisados en sus orificios íntimos, eran sometidos a controles por algunos investigadores extremos. Y obviamente muchas otras experiencias de este estilo, esos controles no llegaban a tanto, pero realmente, digamos, algunos investigadores sometían a los medium a todo tipo de controles, para evitar que, en caso de pretender realizar algún tipo de fenómeno, digamos, fraudulento, estas cosas que aparecían del cuerpo del medium no fuesen en realidad algo que el medium tuviese y llevase previamente como un mago, ¿no es cierto?, previamente al espectáculo. Fíjense por eso que aparecen, digamos, ¿no?, controles, estaban revisados, esta mujer estaba revisada, digamos, por todos lados, pero bueno, aparentemente, según lo que vemos, aparecen, digamos, el fenómeno ectoplasmático como una especie de cosa, una especie de mano pulpo negro que aparece del ombligo, ¿sí? No solamente, digamos, aparecen estas cosas extrañas, estas especies de cintas y pedazos de tul, ¿no?, sin forma, sino que luego estas manifestaciones comienzan a condensarse y a tomar formas, ¿no? Algunos investigadores incluso le dan hasta como nombres distintos al tipo de ectoplasmía, ¿no? Llaman ectoplasmía a esta sustancia sin forma. Esto sería para algunos investigadores una especie de ectocoloplasmía, sería una especie de formación ectoplasmática de la forma de algo, que puede ser una mano, una cabeza, un pie, parte de un animal. En relación al tema de la materialidad de esto, nunca pudo conservarse algo de esto de ectoplasmía en un frasco como para poder, digamos, analizar, porque esta sustancia, como decíamos, desaparecía rápidamente. Sin embargo, hay algunas experiencias con algunos medium que de alguna manera mostraban lo material y lo sólido que era esta supuesta energía, ectoplasma o lo que sea que salía del medium. Entonces había una prueba que vemos al mago Harry Houdini intentando reproducir la experiencia, en donde en las sesiones espiritistas se colocaba una vasija con parafina caliente y al lado un balde con agua fría y con hielo. Entonces se le pedía al medium que colocara su mano ectoplasmática, que salía del medium o aparecía en la sesión, en el molde de parafina. Supuestamente el medium colocaba la mano y quedaba una especie de guante, que al colocarlo, digamos, en la vasija con agua fría se enfriaba y quedaba una especie de molde. Obviamente, cuando la mano ectoplasmática desaparecía, quedaba una especie de guante armado, dentro del cual los investigadores lo que hacían eran vaciados, o sea, lo llenaban con yeso y de alguna manera tenían
¿sí? Los moldes, supuestamente, de las manos, de las caras y de los pies de los espíritus. Fíjense. Una de las cosas que se les pedía a los espíritus era no hacer una mano así, porque se suponía que era muy fácil de trucar. Entonces se les pedía a los espíritus que colocaran sus dedos con formas extrañas. Se suponía que si la parafina, al ser tan delicada, ¿no es cierto?, era lograda por una mano humana o una mano de uno de los médiums, al retirar la mano ese molde se iba a romper. Acá vemos, ¿no es cierto?, por eso esas formas extrañas con los dedos. Se suponía que esta forma era imposible de lograr, o sea, era imposible sacar la mano del molde de parafina de haber sido el medium vivo el que hubiese producido el fenómeno, con lo cual estas aparentemente eran como pruebas bastante convincentes para ellos de la existencia realmente de un mundo espiritual que colocaba su mano y que dejaba su marca en este mundo. Vemos acá algunas otras manifestaciones, ¿sí? Ectoplasmias que serán de la oreja, de la nariz, a veces cosas extremadamente horribles, ¿no? Espantosas, cosas muy, muy desagradables. Por ejemplo, esta medium cuya ectoplasmía, digamos, se colocaba en toda la cara. Muchos de estos medium aparentemente parecían cambiar su fisonomía, o sea, no solamente cuando incorporaban el espíritu de alguien, cambiaban de voz y le hablaban como si fuese, por ejemplo, el abuelo muerto a la persona que estaba en la sesión, sino que aparte cambiaban su fisonomía. Y esto para algunos tenía que ver con una especie de esta sustancia ectoplasmática que se colocaba sobre la cara, ellos lo llamaban transfiguración, y este ectoplasma era como una especie de máscara, que de alguna manera tomaba la forma, según los testigos de la sesión, de las personas que estaban, de la persona que estaba fallecida, comunicándose. Ahora, esta ectoplasmía, ¿no es cierto?, terminaba de condensarse en muchos casos y lograba fenómenos como estos, ¿sí? Estas son las fotografías de algunas de estos fantasmas. Fíjense, ¿no?, cosas extrañas, tienen como una especie de caras planas, formas, digamos, bastante... vamos a ver, ahí. Vamos a pasar ahora rápidamente para ver algunas de las fantasmogénesis más conocidas. Fíjense que hay una especie de secuencia de fotos en donde aparece como una especie de sustancia blanquecina, ¿sí?, prácticamente vaporosa, que luego termina condensándose en esa imagen. Tenemos fantasmas que, digamos, eran como bastante materiales, ¿no? Fíjense esta medium con este fantasma. Y luego tenemos directamente fantasmas que en apariencia no tenían diferencia con los seres vivos. Este es el fantasma de Bimboa, digamos, estudiado por Jacques Richet y producido por esta medium Eva C. que nosotros hemos visto en las fotos anteriores, ¿sí? También Bimboa trabajó en un gabinete, y la medium trabajó en un gabinete, y cuando Eva C. avisaba que Bimboa estaba presente, salía este personaje que era una especie de beduino, de árabe, ¿sí? Y estas sesiones de Richet eran realizadas en un lugar que se llama Villa Carmen en Argel, con esta medium. Vamos a pasar a la máxima materialización, digamos, como menos que figura en las literaturas, que es la de William Crookes, el descubridor de los rayos catódicos. Él estaba, digamos, muy interesado en una medium, Florence Cook, que producía este fantasma, que era el fantasma de Katy King. Este fantasma, digamos, era absolutamente sólido, ¿sí? Y fíjense acá hasta que el propio William Crookes podía ir tomado del brazo, digamos, con este espectro, con esta aparición, con este ser que estaba desencarnado y muerto, y poder, digamos, caminar alrededor de la sala con ella. Fíjense entonces el nivel de materialidad de los espectros. Y después, bueno, tenemos evidentemente este tipo de manifestaciones en todo el mundo. No es un fenómeno que ha sido solo, digamos, producido en Estados Unidos ni Europa, sino que acá, digamos, en América también ha habido, si bien menos, y también tenemos menos registros fotográficos, digamos, de estas experiencias. Esta es la materialización de un medium brasilero, Peixoto. Fíjense que también es una especie de nube blanca, digamos, que parece algodonosa con la cara del espectro. Esta es otra medium, Ana Prado, también que producía, fíjense, algo muy similar adentro de una jaula. Los medium eran colocados adentro de jaulas para evitar que pudieran, digamos, tomar alguna cosa del entorno. Esto era parte de los controles de la investigación y de la experimentación. Acá vamos a pasar a algunas sesiones argentinas. Esta es una de las sesiones, o de las fotografías de sesiones más antiguas que conocemos, que es de una sociedad que se llama Luz del Desierto, que es una sociedad de mujeres, principios del siglo XX, y que la medium muestra una especie de cosa blanca, condensada, vaporosa entre las manos, ¿sí?, que sería una especie de materialización. Otro medium también interesante acá, y que ha producido fenómenos ectoplasmáticos, según cuenta la literatura, es Osvaldo Fidanza, un italiano que
produjo, por ejemplo, como ven, no solamente ectoplasmas en sentido de, digamos, de sustancias blanquecinas vaporosas que aparecían, sino animales, ¿no? Como el que vemos ahí, que es una especie de oso hormiguero que trepaba por el alambrado de la jaula, ¿sí? Acá vemos algunas otras fotografías de Fidanza, ¿sí? Fíjense que todo tipo de manifestaciones, lumínicas, fantasmagóricas. Bueno, todo esto era la producción de Osvaldo cuando se colocaba en la jaula. Y rápidamente, otro laboratorio que trabajó era uno que estaba acá en la calle Carlos Calvo 216, entre 1927 y el 38, que era el laboratorio Shelley, que fíjense, también no tenemos registros de manos, pero tenían agua con hielo y parafina y evidentemente intentaron producir materializaciones. Y produjeron algunas ectoplasmías, ¿sí? Ahí sobre la rodilla de la persona esta se ve una especie de cosita blanca que según, digamos, los registros fotográficos son ectoplasmías, ¿sí? Y fíjense de la medium que está sentada ahí cómo sale algo de la boca, que luego se va condensando cada vez más y termina en una especie de tira que se une con la otra medium, ¿sí? Hasta terminar con una especie de cara, ¿no es cierto?, que se materializa sobre su cuello. No todas las materializaciones han sido tan espantosas, también hemos encontrado registros de una medium, Fortunata Chávez de Urbino, de una sociedad que está cerca de Liniers, Taller de los Humildes, cuyas ectoplasmías en realidad tuvieron que ver con una materialización de una especie de flor, de una especie de clavel que se materializó dentro de una botella y que, por supuesto, al ser el ectoplasma, esta sustancia que se disuelve, terminó desapareciendo, ¿sí? Entonces, básicamente, digamos, las dos fotos que tenemos más interesantes de apariciones de fantasmas en Buenos Aires son estas dos, una del conocido Osvaldo Fidanza y otra que en algún momento la revista Fray Mocho publica como un supuesto medium de una sociedad Constancia, del cual no tenemos registro. Básicamente, digamos, entonces, dentro de lo que es el espiritismo, estas son las experiencias que para ellos, digamos, son la demostración cabal y material de la existencia del mundo espiritual. Si bien hoy en día, obviamente, en las sociedades espiritistas este tipo de sesiones ya no existen, no se realizan, porque, bueno, por diversas razones, sobre todo una por la falta de medium que produzcan esto y otras cuestiones que tienen que ver con razones, podríamos decir, doctrinales. Pero bueno, creo que es interesante porque, evidentemente, al utilizar la fotografía como un supuesto registro objetivo, ¿no es cierto?, de estos fenómenos, han dado, digamos, base, ¿no es cierto?, a producción de muchas películas y digamos, mucha literatura acerca de cómo supuestamente se vería, ¿no es cierto?, un fantasma. Entonces, el típico fantasma que vemos, ¿no?, con una especie de forma humana corriendo por la habitación con una especie de sábana, digamos, no se diferencia mucho de los fantasmas que hemos visto en estas sesiones. Bueno, muchas gracias. Me voy a sentar ahí, así voy pasando, si no molesto. Hola. Voy a continuar yo entonces con un trabajo ya sí más en sede literaria, pero que obviamente se nutre de investigaciones como las de Juan. Yo también traje algunas imágenes, muchas se repiten porque bueno, son las obvias, él encontró mucho más obviamente. Lo voy a abrir y después lo voy pasando manualmente. A ver si... Ay, otra vez nos has fallado. ¿Qué tengo que tocar? No. En realidad está, pero a un costado, fíjate. No, a un costado. Ahí estamos. Bueno, y lo voy pasando. ¿Esto pasa solo? Sí, pasa. Listo, genial. Gracias. Bueno. El trabajo se llama El cuerpo de los espectros, porque también me interesa esta concepción del espectro como algo de este mundo y que posee un cuerpo material, que es una idea que atravesó buena parte de la literatura del periodo entre siglos y avanzado el siglo XX, ¿sí? La fotografía
y la muerte están ligadas de manera profunda. Suelen ser invocadas en toda reflexión sobre el aura animada de una imagen congelada. Y a pocos metros de esa invocación siempre aparecen los espectros. ¿Y por qué se habla siempre de espectros en la fotografía más allá del término técnico? Porque justamente en la fotografía se combina de una manera muy perturbadora la insinuación de vida de la imagen, dado que hay alguna proyección afectiva sobre esa imagen, o porque tiene un perturbador realismo, o porque hay vestigios supersticiosos en la percepción de la fotografía, pero a su vez hay una inmovilidad de aquello que ya no existe, digamos, hay una permanencia inmóvil, una imagen inmóvil de algo que ya ha muerto o que al menos ya no va a volver a ser tal como fue retratado, ¿no? Por eso los espectros a medio camino entre la vida y la muerte vienen a asistir a las definiciones sobre quiénes son aquellos que viven en las fotografías. ¿Son muertos vivos? ¿Son restos de alma? ¿Son fantasmas? ¿O es el mero efecto vital producto de la técnica, ¿no? Hay un breve artículo que se llama El muerto, el fantasma y el que está vivo en los lenguajes contemporáneos de Mario Carlón, creo que él pertenece a la disciplina de la comunicación, en donde él reseña de qué manera los medios masivos de comunicación alteraron nuestra percepción de la vida y la muerte, ¿no? Y él dice que la fotografía, por lo general, el efecto de la fotografía es el de una medusación, ¿no? O medusización, como ver a la medusa quedar congelado, y aquel referente que fue fotografiado pasa a ser el muerto eterno, ¿no? Es decir, esa imagen congelada, ese instante, quedó congelado como un muerto porque por más que la vida siga, ese instante ya ha perecido, ¿no? Y a su vez la fotografía se vuelve como objeto a atesorar, porque es un objeto con el cual atesorar recuerdos, sobre todo del ser querido. Mientras que el cine, en cambio, al introducir el movimiento y luego el sonido, transmite más la idea del fantasma, es una superación de la muerte, ¿no? Hay una idea de espectro vivo. Finalmente, en nuestras décadas contemporáneas, el uso del vivo también nos confronta con otra imagen, ¿no? Del que está vivo simultáneamente a nosotros, pero a su vez también es proyección. Sin embargo, décadas antes, Edgar Morin, que es un estudioso del cine desde la antropología cultural, que escribió, entre muchas cosas, un ensayo hermosísimo que se llama El cine o el hombre imaginario, es de 1956, pero se los recomiendo por su profunda vigencia. Él encontró que, a pesar de sus diferencias, hay algo que la fotografía le transmite directo al cine en relación a este tema de la vida espectral, ¿no? De las imágenes. Y eso que le transmite es la fotogenia. ¿Y qué es la fotogenia para Morin? Que es un capo para entender, para poder ligar las innovaciones técnicas con ciertas realidades que vienen de nuestra primitividad cultural, ¿no? Él dice que la fotogenia es esa cualidad compleja y única de sombra, de doble, de espectro, ¿no? que tiene la imagen fotográfica y que permite que las potencias afectivas se liberen, que permiten que uno proyecte sobre la imagen todo un acervo afectivo que valora esa imagen, ¿no? La fotogenia no es salir lindo en la foto, sino que es ese algo, esa aura que tiene la fotografía que transmite una cierta sensación de vida. Y obviamente el cine luego potenció más la fotogenia, pero en ambas pervive esa impresión mágica de nuestra antigüedad cultural cuando se atribuía literalmente vida a las imágenes, ¿no? O recuerdan esas creencias folclóricas de que al ser fotografiadas las personas pierden su alma porque el alma pasa a la fotografía, ¿no? Esa visión animista de la imagen ya no está presente en la modernidad porque nosotros entendemos perfectamente el artificio, pero algo de ese sentimiento arcaico se revive con las técnicas modernas, conscientes del artificio, pero a nivel de la sensibilidad eso pervive, ¿no? ¿Qué dice Morin? Dice que, aunque inmóvil, la imagen fotográfica no está muerta, ¿no? Como señalan otros autores, más bien es la presencia de aquel o aquellos que están ausentes, es lo que lo dota de una cierta cualidad fantástica, ¿no? Porque en la foto parece estar evocada una presencia. Tanto en el cine como en la fotografía hay vida perpetuada, espectro de la vida pasada, imagen doble de lo real, ¿no? Y él dice que no hay que hacer fotos demasiado artísticas para generar este efecto. El principal lugar donde radica la fotogenia es en la química de la foto, es decir, es en la técnica de la fotografía. Es una de las técnicas más realistas de representación y aún así genera efectos fantásticos de percepción, porque parece de otro mundo esa fidelidad, o esa fidelidad insinúa la presencia de la vida en esa imagen que uno contempla.
Bueno, todas estas observaciones obviamente justifican y hacen comprender que en el siglo XIX una de las disciplinas que más tempranamente se haya apropiado de la fotografía a pocos años de su nacimiento sean las ciencias ocultas en general. Hablamos del espiritismo, de los estudiosos de lo paranormal, posteriormente de la teosofía y aquellos personas curiosas de la teosofía que investigaban en el más allá, en la clarividencia, la quiromancia. Es decir, esa presencia real que la más trivial de la fotografía se evoca, encandiló desde un principio al ocultismo o a las ciencias ocultas, ¿no? Y fue lo que le permitió, por decirlo de algún modo, concebir en términos materiales, palpables y no metafóricos, la fotogenia. La fotografía espiritista, por ejemplo, es ciertamente el ejemplo más ilustrativo de cómo el candor y el aura de la presencia viva en una fotografía puede traducirse en la efectiva y real presencia de un espectro que salta de la vida hacia la imagen. Yo traía, antes de hablar de la literatura, para poder reconstruir cierto clima de época, porque ninguna fantasía de la literatura viene de Marte, viene de este mundo e interactúa con ciertos imaginarios culturales que todos poseemos, no solo los escritores. Quería traerles una muestra excelente que se realizó en el Museo de Arte de Nueva York, en el MoMA, sobre fotografía espiritista, que en Estados Unidos y posteriormente en Londres y también en París, data de la década del 60 del siglo XIX, ¿no? Traje algunas fotografías. Este es el pionero en la fotografía espiritista que se llama Mambler. Mambler dice que llegó a la fotografía espiritista por accidente. Primero creyó que era un error, que él había reutilizado una placa levemente velada previamente, entonces una imagen previa había quedado impregnada y eso se había superpuesto a la fotografía que él había tomado, pero luego se dio cuenta que no, que él era un medium espontáneo y que lograba captar fantasmas en sus sesiones fotográficas, ¿no? Lo traigo porque, bueno, obviamente en la época había gente que adhería completamente a esto y gente que acusaba de fraude a estos fotógrafos espiritistas, ¿no? Pero me gusta el efecto estético de estas fotografías. Es muy perturbador, es oximorónica la idea de que la fotografía reúne la vida y la muerte, ¿no? Se están reuniendo dos planos de la existencia. Hay un más acá y un más allá de la vida en ese mismo plano que deberían ser excluyentes, ¿no? Y a su vez es muy perturbador que esa sobrevida aparezca mirándonos desde la fotografía, ¿no? Entonces se reduplica ese efecto de muerte de la fotografía. Si la fotografía ya de por sí congela un momento que ya ha perecido, la fotografía espiritista, haciendo convivir al vivo y al espectro, genera como una potenciación de las dimensiones de la muerte. Y lo más perturbador es que a mí me parece que este tipo de fotografías arman una puesta en abismo de la situación del que mira. Porque así como uno mira una fotografía en donde espontáneamente se ha presentado un espectro, perfectamente en nuestra realidad podemos tener ánimas alrededor, ¿no? Que solo las cámaras podrían llegar a captar. Hay otros ejemplos. También es Mambler, ¿no? Este sigue siendo Mambler, que es el pionero, es norteamericano y es de Boston. Se dedicó años a realizar este tipo de fotografías. Este es Hudson. Hudson es un fotógrafo norteamericano que el naturalista Alfred Russel Wallace defendía, y él daba crédito de la credibilidad de las fotografías de Hudson. Fíjense que acá, a diferencia de las de Mambler, que para mí son artísticamente las más insinuantes, acá ya es demasiado material el espectro, como que el efecto muñeco se presta más, por lo menos a los espectadores de hoy. De todas maneras, creo que es imposible trasladarse en el tiempo y ver cómo se percibían estas fotografías desde nuestro punto de vista, porque nosotros estamos saturados de imágenes, ¿no? Ahí lo vemos también a la sábana, más traslúcida. Y estas son las fotografías de John Beatty, que también es norteamericano, y él captaba efluvios emanados de las sesiones espiritistas, ¿no? Bueno, esta ya es otro ejemplo. Este es un fotógrafo francés que al principio hizo fotografía espiritista, después evidentemente se cansó y empezó a hacer fotografías anti-espiritistas. Y lo que quiso es probar cómo se podían trucar perfectamente las presencias de los fantasmas. Y son las fotos más bellas también, ¿no? Fíjense cómo él está haciendo que levita una silla, una mesa. Ahí aparece un diablito. Aparece él mismo hecho calavera, ¿no? Acá una mujer recostada sobre él. Estas fotos ya las mostró Juan, estas son las fotos que obtuvo Richet, y se las traje porque no solo se divulgaron en la revista espiritista Constancia, sino que también salieron, por ejemplo, en el diario La Nación.
y la nota la escribió Rubén Darío, ¿no? El caso tuvo muchísima resonancia internacional, porque era un científico muy reconocido. Ingenieros también escribió una nota 2 días antes que Darío y lo reinsultaba a Richet, y había sido su referente, ¿no? Le decía que era un viejo sonso, por dejarse engañar. Y acá las fotos que mostró también Juan de Osvaldo Fianza, ¿no? Que también salieron en Constancia. Estas son las fotos que salieron en la revista Caras y Caretas sobre también espectros. Lo que cuenta un químico miembro de Constancia es que estas fotos fueron robadas por el reporter de Caras y Caretas de la sociedad Luz del Porvenir, ¿no? ¿O no? Luz del Desierto, siempre me confundo, que es la sociedad de mujeres espiritistas. Dice, contó eso Rebaudi, ¿no? Y bueno, acá se divulgaban, estas son algunas tomas pequeñitas. Con lo cual, ¿por qué traigo esto? Porque no se trataba de una práctica excluyente de los círculos espiritistas. Esto se divulgaba en la prensa. Y si Lombroso o Wallace o Crookes creían en eso, eso les daba cierto espaldarazo cientificista, ¿no? Cierto espaldarazo. Bueno, acá lo tenemos a Lugones parodiado por sus creencias teosóficas. Entonces, una vez mostradas estas imágenes, yo quería señalar que en toda práctica de fotografía espiritista hay entonces un presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto es el que el fantasma posee una composición física capaz de interactuar con las leyes químicas y mecánicas de este mundo, en este caso de la fotografía, ¿no? Su cuerpo espectral puede impresionar la placa fotográfica y gracias a ello aparece compartiendo el mismo espacio retratado de los vivos, ¿no? Esta presuposición estaba extendida en todos los espiritualismos con aspiraciones científicas, en los magnetológicos, espiritistas, teósofos, etcétera, en los intermedios, como señaló recién Juan, que participaban de las sociedades de estudios psíquicos, pero por ahí no se declaraban espiritistas. Y a mí me llama la atención la lógica profundamente materialista de estas creencias, ¿no? No son reacciones antipositivistas, este tipo de concepción de los espectros. Muy por el contrario, son hijos entenados del positivismo, son hijos entenados de una mentalidad profundamente materialista, profundamente creyente en los avances, en las posibilidades de las ciencias, de revelar lo oculto, y a su vez seguidoras de ciertos preceptos positivistas, porque no pueden caer en entelequias, necesitan concebir con posición química, física, material, aquello que quieren investigar. Entonces dotan a los espectros de un cuerpo astral, un periespíritu, el ectoplasma, ¿no? Pero estas son corrientes espiritualistas profundamente deudoras del avance de las ciencias y de una forma de concebir mecánicamente el mundo, ¿no? Que ya el siglo XX perderá. Vamos a la literatura, entonces. Estos espectros no solo habitaron el mundo de los espiritualismos ni de la prensa de divulgación, estuvieron muy presentes en las fantasías científicas del periodo entre siglos y muy avanzado el siglo XX, porque a mí me interesa siempre Bioy Casares porque es un autor que, si bien forma parte de la generación sur, de aquellos que renovaron los códigos estéticos del fantástico, Bioy, a diferencia de Borges, se nutre de un imaginario que es claramente residual en 1940, 1950, incluso 1973, cuando escribe Dormir al Sol, y habla de ese caso de transmigración de almas entre la perra y la mujer, ¿no? Con las connotaciones políticas que tiene eso en 73 y quién era presidente en ese momento, etcétera, ¿no? La perra, la mujer. Pero, digamos, dejando de lado esas connotaciones políticas de un Bioy muy gorila, como sabemos, y conservador, está también presente en Bioy este imaginario cientificista finisecular, en donde lo oculto y lo científico se cruzan, y eso es deudor del periodo entre siglos, eso es decimonónico, no tiene nada que ver con su ciencia contemporánea, ¿sí? A Bioy le gusta ese imaginario cientificista, finisecular, en donde espiritualismo y ciencia se cruzan, a él le permiten armar sus universos fantásticos. Entonces, bien, pero antes de Bioy existen otros relatos, y me interesaba relevar que en la literatura fantástica rioplatense de las primeras décadas del siglo XX explotó, como ningún otro registro, la potencialidad de esta figura del espectro concebido como real, porque reconoció allí la confluencia de tres tradiciones, ¿no? La tradición folclórica, o sea, la creencia de que en la imagen queda captura el alma, que es una creencia que la fotografía reanima, ¿no? La técnica reanima una creencia que es en realidad ancestral. Luego, el animismo primitivo, la idea de la sombra como doble, que es un tema del fantástico. Lo que hace el fantástico secular moderno del siglo XIX es trabajar sobre esa sensación de miedo que produce la sombra en las culturas primitivas, objetivándola en la figura del doble, el doble urbano, el doble de uno mismo que camina, ¿no? Por la sociedad moderna. Y también de los intereses cientificistas decimonónicos, ¿no? La idea del espectro real cruza estos tres acervos.
Esta nueva concepción del fantasma es un claro renacimiento, entonces, laico y secular de la figura primitiva del doble, ¿no? Esa imagen fundamental del hombre anterior a la conciencia íntima de sí mismo, reconocida en el reflejo o en la sombra, proyectada en el sueño, en la alucinación o la representación pintada o esculpida, fetichizada y magnificada, en las creencias, los cultos y las religiones. Yo siempre cuento una anécdota que la conté cuando presenté a Fareta el martes, que ilustra muy en pequeño esta sensación ante la sombra, cuando uno todavía no desarrolló la conciencia de sí, cuando uno es muy chiquito. Mi hijo, cuando tenía 2 años, percibió su propia sombra proyectada gigante en el comedor de nuestra casa, se asustó muchísimo y me vino a abrazar y me dijo, ¿qué es eso? Y yo le dije, levantá tu mano, vas a ver que hace lo mismo que vos. Y empezó a levantar la mano. Y en ese momento reconoció que esa sombra que salía de sí era parte de sí mismo. Pero su percepción inmediata, o sea, un nene que todavía no tiene una división muy clara entre su mamá, él, no tiene un yo constituido, su percepción era, eso es otro, eso es un otro, ¿no? Eso es una sombra animizada, eso es un otro. Cuando la pudo incorporar, entendió que eso era parte de sí mismo, y si algún día mi hijo escribe literatura fantástica, entenderá qué es el doble, cuál es el sentimiento del doble, entenderá cuál es el miedo ante el doble, ¿no? Ver exteriorizado algo de uno. Entonces, Morín acuña una frase perfecta para entender a este doble moderno en clave de fotografía y de cine que trabaja el fantástico. Él dice, toda película es como una pila que se carga de presencias. Quiroga, Bioy Casares, entendieron el cine y Quiroga también la fotografía desde esta perspectiva en sentido literal. Es una pila que se carga de presencias reales, no representaciones, presencias reales. Al cine pasa algo de la materialidad de la vida, por eso nos gusta tanto, por eso los personajes de ambos se enamoran de las proyecciones espectrales. Unos años antes que ellos, Lugones ya había trabajado sobre la sombra como doble en el relato Un fenómeno inexplicable, que en realidad se publicó en Filadelfia, que es una revista teosófica, bajo el nombre de La Licantropía. Lo pongo a Lugones ahí todo travestido porque Caras y Caretas, cuando cumplió el primer año, hizo caricaturas de todos sus colaboradores en un clave realista, pero a Lugones lo desfiguró así porque ya empezaban a titearlo un poquito por sus creencias teosóficas, ¿no? Que lo tenían como, era muy respetado, era un autor súper respetado, pero se sabía que él frecuentaba la sociedad teosófica, entonces lo hicieron como una sirena, etcétera, etcétera. Este es el cuento, La Licantropía, publicado en Filadelfia, una revista teosófica, que luego pasó el cuento a las fuerzas extrañas. Rápidamente, ahí el doble está concebido como una sombra, un sujeto va a la India, aprende técnicas yogis, quiere conocer lo más íntimo de su yo y se duplica, sufre una duplicación. En su sombra hay un mono que lo mira desde el rincón de su habitación todo el tiempo, ¿no? Hay una fuerza que se apodera de su voluntad y la duplica. Hay una mixtura, ¿no? Mientras la sombra remite a la cultura primitiva, el aspecto más fantasmagórico de la aparición remite a la idea teosófica del doble astral. Lo que pasa es que acá el doble astral es un mono, ¿no? Es decir, se cruza como la divulgata, la divulgación del darwinismo, y el relato puede ser leído como una ironía sobre el darwinismo como explicación última de nuestro origen, ¿no? Si uno quiere indagar en su más íntimo yo, que encuentre un mono, ¿no? Como todo se resume a nuestros ancestros evolutivos. O si no, como un relato de terror, en donde la fuerza extraña que irrumpe es un atavismo que entra en el sujeto y lo parte en dos, un mono y un hombre. Quiroga llevó mucho más allá. Ya estoy en pasada 15 minutos. Hablo 15 minutos más, 5 minutos más y corto, ¿sí? Así no les quito tiempo a ustedes. Quiroga llevó mucho más allá esta visión de la sombra y la complejiza a través de la fotografía. Lo digo muy brevemente, en el cuento El retrato se cuenta una experiencia que después va a retomar en el cuento El vampiro. El retrato es de Caras y Caretas, 1910, y El vampiro es La Nación, 1927. Se cuenta en ambos una experiencia muy similar, en un caso con la fotografía y en otro con el cine. Esto se reduce a que en el primer cuento, en El retrato, un joven científico evoca la imagen de su amada muerta, y la evoca con tanta intensidad sobre una placa fotográfica que logra impregnar su imagen. Es decir, la mente puede impregnar la placa fotográfica de la misma manera que la luz lo hace, porque se concibe el pensamiento como una onda, como una luz o como una fuerza. Obtiene la imagen y luego, bueno, hay un desenlace
gracioso porque la evoca durante meses y cuando deja de evocarla el ayudante de laboratorio la evoca y entonces la muerta se enamora del ayudante de laboratorio. Hay como un chascarrillo, pero la idea es que la fuerza de la mente puede evocar un ser querido y también el amor es como una fuerza que evoca el ser ausente. Esta combinación entre extracción de vida de una técnica y la fuerza evocadora del amor también se da en el vampiro y también se da en Bioy, ¿no? En el vampiro, dos diletantes de las ciencias logran extraer el fantasma de una actriz de Hollywood, de las películas. Hay uno que está enamorado de esa actriz, entonces extrae el fantasma de esa actriz. El fantasma deviene vampiro y bueno, termina con la vida de ese diletante. Estoy corriendo motoneta. Me interesa en ambos cuentos esta concepción materialista y vitalista del espectro cinematográfico, pero también profundamente unida al deseo y a la pasión amorosa, ¿no? Esos espectros están vivos porque las máquinas captan la vida, pero también se los concibe vivos porque despiertan erotismo en quienes lo miran, ¿no? En un momento en el cuento El espectro se dice, a mí no me engañan, en el cine hay algo más que un reflejo de luz. No puede ser que 20 hombres que conocen la intimidad de la mujer se exciten todos y se enamoren todos de la actriz. Algo de la vida de esa actriz está en esa película. Y es excelente, ¿no? Porque por más que se sepa que es una película, se le atribuye a la potencia de la representación, a la potencia emotiva del cine, algo del más allá. Bueno, para concluir, de Bioy, que es un relato mucho más complejo, paso, eso es una nota que también escribió Quiroga sobre el tema. Si ustedes leyeron La invención de Morel, sabrán que ahí él lleva mucho más lejos, ¿no? El cruce entre el amor, las analogías técnico-espirituales y los espectros como dobles cinematográficos, ¿no? En un punto es... En un punto, la idea de los espectros que están vivos llegan claramente a sofisticar la experiencia del enamoramiento más puro de la amada ideal, porque ese isleño se enamora de esa proyección que no le da nada, no le habla, no interactúa con él, pero es una proyección en una isla que podría reproducir una escena en la sala de cine. Y al mismo tiempo, Bioy logra hacer literal esa fotogenia, ¿no? Porque en La máquina de Morel ustedes recordarán que no se captan solo imágenes, se captan olores, se capta el tacto, y cuando las imágenes pasan a la máquina de Morel, todos mueren, ¿no es cierto? No se puede estar de los dos lados de la vida. El referente pasa a la máquina y esa máquina que proyecta esa vida de esos visitantes ad eternum, proyecta algo mucho más que una imagen, ¿no? Bueno, voy a dejar acá porque si no les voy a dar mucha lata. Lamento no haber terminado. Gracias por escucharme. ¿Soy yo? ¿Querés venir acá o yo te paso? No, pásalo vos. Bueno, buenas noches. Espera que te presento, ¿querés? Ah, bueno, dale. Vos decime que pongo primero No, tranquilo. el trailer, vos me vas diciendo. Bueno, después de mi extenso excursus, quería presentarles a Marisa Vicentini. Marisa es técnica en turismo y guía, es apasionada por la historia, el arte y la literatura y fan de los escritores del siglo XIX. Escribe cuentos de los 15 años y escribió también una novela histórica que permanece inédita. ¿Cuál es el título? ¿Tenés título? Hundido en el barro. ¿Un día en el barro? Hundido. Ah, Hundido en el barro. Tras escribir su reciente novela, El fantasma del Rosario, decidió enfocarse en el suspenso y el terror como campo de acción. ¿Y querés que diga esto? No. Bueno, no hace falta. Bueno, cuando puede y la dejan, sigue escribiendo. Bueno, buenas noches. Ahora sí. Bueno, estoy en una mesa con muchísima erudición. Mis compañeros de mesa son realmente personas que saben muchísimo de lo que hablan. Yo soy escritora, así que lo mío va más por la imaginación y la creatividad y no por lo técnico. Me convocaron para que hablemos de espectros reales porque mi libro, que salió publicado por la editorial Muerde Muertos el año pasado, se llama El fantasma del Rosario y obviamente es una historia de fantasmas que yo quise que fuera una clásica historia de fantasmas al estilo Ghost Story, donde no faltara nada. Lo tomé como un trabajo, como una receta de cocina y dije, quiero meter absolutamente todo, mucho de lo que se ha comentado aquí.
quiero la seanza espiritista, quiero la medium, quiero los fantasmas, los ruidos, las luces, quiero que se aparezca y desaparezca, y quiero que se sienta y que la toque a la protagonista. Quería todo, y que todo quedara bien, y que todo tuviera cierta verosimilitud. Entonces, antes de seguir contándoles del libro y de cuáles fueron los referentes y los espectros reales de los que me nutrí para escribir esta historia, les quiero mostrar el tráiler del libro para que tengan una idea de qué va la cosa. Así que ahí va, a ver si sale, Sole. Vamos, cruzar los dedos. Nada, esa es más o menos un pantallazo para tener una idea de qué se trata. Y buscando verosimilitud para este libro, obviamente tenía que apelar a cosas reales. Y no me resultó muy difícil porque yo personalmente creo en los fantasmas. Pero ¿cuáles fantasmas había que encontrar y cuáles escenas y qué? Entonces también les traje algunos casos que me pareció muy bueno para que hablamos de espectros reales, nos refiramos a los espectros cuando trascienden el ámbito personal. Y ahora, actualmente estoy trabajando, tengo un proyecto de un libro que algún día saldrá publicado, y ese libro se trata sobre experiencias reales de gente común con lo fantasmagórico. Entonces empecé a recopilar historias, a pedirle a gente que me conoce, amigos, a referidos. Vos tenés una historia, vos te pasó algo raro, ¿querés contármelo? Hablemos. Y así fui juntando historias que voy atesorando y que algún día tomarán forma. Y ahí me di cuenta que el tema del fantasma, o sea, siempre me pregunté por qué es tan difícil creer en fantasmas. Y cuando vos decís a un grupo de gente, ustedes creen en fantasmas, la mayoría va a decir no, 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 no. Pero después aparte alguien te llama y te dice, ¿sabes qué pasa? Que mi mamá, que mi tía, que mi abuela, o que el día que murió mi abuela. Siempre hay historias que quedan en ese lugar que es lo que es y lo posible. Y algún lugar en el medio habitan estas historias que son generalmente intramuros y quedan guardadas en la privacidad de las casas, de las familias, de la gente. Hasta que eventualmente pasa algo y los testigos son muchos y las cosas van más allá y hasta salen publicadas en los diarios. Qué cosa que ha pasado, y de eso se trata lo que les traje como para comentar hechos que yo conozco hace mucho y que son parte, no son puntualmente letra del libro, pero sí son cosas que me alimentan, que alimentan la inspiración. De todas formas, volví al hecho de por qué es tan difícil creer en fantasmas, por qué la gente se retrae ante eso y dice, no, como las brujas, no existen, las hay, sí, yo nunca vi nada. Y siempre pensaba y filosofaba y me hablaba y conversaba conmigo misma, ¿por qué si todos estamos siempre inmersos en una vida en la que la religión nos habita, nos convoca, estamos? Hay una cosa, sea heredada, sea cultural, sea personal, porque seas más practicante o menos, esta religión o aquella. Todos más o menos culturalmente estamos inmersos en algo religioso y es tan sencillo creer en eso y está todo bien. Y después pensaba que eso tiene que ver con que una religión quizás nos es útil, nos conforta, es utilitario. Vos necesitas algo, prendés la vela, pones la estampita, querés que te vaya bien en un examen y
lo pedís y te vas tranquilo, ya está todo manejado, pero cuando hablas de un fantasma o de un espectro, ahí te encontrás con que no sirve para nada, no es utilitario en ningún sentido y encima nos da miedo, con lo cual lo rechazamos y lo ponemos a un margen. Esto es casi un tema secreto. Y existen esas historias y en todos estos relatos que he ido recibiendo hay algunos muy, pero muy interesantes. De hecho, hay una foto que les traje de una amiga mía que tiene una casa en la que pasan muchísimas cosas. Y ahí también descubrí que hay hay una receta mágica para que todo esto se dé. Tiene que haber una persona, tiene que haber un lugar, tiene que haber un momento particular en la vida y tiene que haber algo ahí, una energía, llámalo como vos quieras. Y esa persona no es cualquier persona, tiene que ser alguien sensible, alguien que tenga determinadas cualidades y que tiene que estar pasando un momento determinado en que las antenas están abiertas. Y tiene que haber un lugar determinado que tenga, generalmente existe cierta historia, cierta carga. Algo pasó. Y a veces no es algo malo, porque la amiga de la que les hablo suele ver a su abuelo en su casa como si fuera de carne y hueso. Entonces, y no es algo malo, ella no lo vive como una situación tenebrosa, pero le pasa. Y yo le creo, porque sé que es absolutamente real lo que me está contando y sé que es así. Entonces, hay condimentos, hay una alineación de planetas y estas cosas suceden. Y si no nos sucedió a nosotros, le pasó a mi hermana o le pasó a alguien que conozco muy bien. Entonces, ahora sí, Sole, nada, para no seguir leyendo texto y les quería, vamos directo al grano. Ahí está. Bueno, yo había traído un poco de información sobre cómo los percibimos. Lo común, a veces es una silueta, a veces es una persona que parece opaca pero sólida, a veces simplemente es una orbe de luz, a veces simplemente es una voz o a veces es un tacto. Sí, pasa tranquila. Hacía referencias de que han sido grabados por cámaras de vigilancia, eso trasciende cada tanto, uno los ve, esos videos de las cámaras de vigilancia donde salen espectros caminando en lugares que están perfectamente deshabitados. Hay muchísimas de ese tipo de videos dando vueltas por ahí. Bueno, simplemente que no es cosa nueva, que los fantasmas vienen siendo registrados en la literatura y en muchísimos y otros diversos medios. Puntualmente hace ahí mención de Plinio el Joven, que ya había hecho un texto contando sobre las apariciones de un fantasma que aparecía en una casa de Atenas. Así que la cosa es vieja y nos acompaña desde siempre. Por eso siempre pensé que era sencillo creer en que los fantasmas existen y que no es puro cuento. Una más, Sole. Ahí, bueno, justamente es que estamos hablando de apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Esta es una clasificación que hizo un catedrático estudioso del asunto. Y bueno, se dividió apariciones post-mortem, que aparece esa persona justo después de la muerte, apariciones en casos críticos, cuando una persona está viviendo una experiencia importante, un accidente, una enfermedad, y aparece alguien, apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado, la típica casa embrujada, donde siempre pasa lo mismo, donde siempre hay alguien. Bueno, y abajo hace mención a las apariciones inducidas, que es provocar, esto se refiere a otra cosa en realidad, la bilocación a nivel religioso. Una persona puede, como los santos, como San Pío de Petrelcina, bilocarse, estar en un lugar y estar en espíritu en otro lado y las personas después reportar que lo habían visto, como un fantasma de alguien vivo, no un muerto. Pero eso no es un espectro de los que nos convocan hoy. Y después dice, bueno, estas apariciones se excluyen aquellas que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra. Y de eso va mi libro, ¿no? El fantasma del Rosario es eso. Hay una interacción entre ese fantasma que se quiere comunicar y acusar y denunciar un crimen a través de toda la parafernalia de hechos. Y acá estamos hablando también de Allan Kardec, que ya Juan nos contó sobre él, y el espiritismo. Seguí, Sole, una más. Y acá esto lo puse porque en realidad empieza en la anterior. Sole, ponelo una para atrás que así lo puedo leer.
abajo. Dice, realmente lo quise traer porque me parecía que es sencillamente más fácil decir, y sí, el abuelo se apareció, la tía, el tío Carlos, yo vi, y las cosas que la gente me está contando me parece mucho más sencillo, así como creemos en Dios, creer en el alma y que por alguna razón perdura y por alguna razón se queda, en vez de algunos intentos no escépticos de resolver racionalmente estos fenómenos han sido formulados por físicos como Roger Penrose, quienes creen posible la transmisión de información nerviosa mediante corrientes cuánticas a nivel subatómico que pueden ser amplificadas mediante los microtúbulos existentes en las neuronas. Además, la insólita lógica cuántica permite distorsiones temporales que pueden causar la duplicación del presente o la bilocación, y esto explicaría muchos de los fenómenos paranormales de transmisión de información, como expone en su Las sombras de la mente hacia una comprensión científica de la conciencia, Barcelona, Editorial Crítica, bla, bla, bla. Una definición sumamente compleja, seria, catedrática de lo que puede ser. Y sí, puede ser. Si vos me decís que es física cuántica, y sí, yo te puedo llegar a creer. Pero ayer estuve con una profesora del colegio de mi hijo que me comentó lo que le había pasado en una casa de veraneo en Córdoba. Que cuando pusieron a la nena a dormir y ellos se quedaron hasta tarde conversando, primera noche en esta casa, escucharon los pasos corriendo por el pasillo y pensaron que era la nena que venía. Entonces Juan, el marido, se levantó y fue al cuarto, y después Laura me dice, volvió con los ojos como dos platos. ¿Y qué pasa? La nena está profundamente dormida, no era ella quien estaba caminando por el piso y hizo ese ruido. Y luego, en esa misma casa, al otro día, ese fue el debut de las vacaciones, la nena va al baño, en el baño había un cuadro, la deja la mamá, se va a hacer otra cosa, como ve que no termina, ¿qué pasó? Valen, todo bien, terminaste, la nena está en el inodoro llorando y mirando el cuadro. Le dice, Valen, ¿qué pasa? Y la nena le responde, me está hablando el cuadro. ¿Cómo que te está hablando el cuadro? ¿Y qué te está diciendo? Me está diciendo que está contento que vinimos y que a mí me extrañaba mucho. Y la nena lloraba. Entonces, obviamente, la madre, ese cuarto con ese baño se cerró, pasaron el resto de los 15 días metidos en otro cuarto con otro baño y eso no lo volvieron a usar. 15 días en esa casa porque ya estaba paga por internet en La Cumbrecita. Se llama Malpertus. Si la quieren buscar en internet, está. Entonces, esas cosas que nos pasan son insólitas. Y de nuevo, estás en ese lugar entre es real, puede ser, y en algún lugar en el medio te quedaste. Porque ¿quién te va a negar que eso pasó? Y que un chico de la nada llora mirando un cuadro y te explica algo así. Y esas son las pequeñas historias. Pero como yo les decía antes, me llama mucho la atención cuando esto ya crece y no es solo un testigo, sino que son varios. Y entonces el rumor popular y la historia va pasando de boca en boca y sube, ¿no? Sube y llega a los medios. Y ahí es cuando nos enteramos, y estas cosas nunca tienen una explicación concreta, pero trascienden, y me pareció piola traerlo. Esto es nuevísimo. Esto me lo acordaba cuando dije, ¿qué le llevo? Me lo acordé enseguida porque esta historia a mí me impactó muchísimo. Esto es de marzo de este año. Y eso es lo que escuchó la policía al día siguiente cuando proceden al rescate de un auto que se había caído en un lago. Esto es Estados Unidos. Y la historia va más o menos así. Después ustedes, si quieren, lo buscan. Y si no, yo les mando esto por internet, por mail, por lo que sea. Me lo piden y no hay problema. Esta chica iba manejando con su beba en la sillita de atrás, se despista y cae a un lago. Pleno invierno, marzo en Estados Unidos, hielo, frío, y no es pleno invierno, sin embargo todavía está muy frío. El auto da un vuelco y se hunde. Quedan a la vista solamente las 4 ruedas. A la mañana siguiente, a la madrugada, 14 horas más tarde, una persona que pasa por ahí ve las ruedas del auto, llama al 911, viene la policía, vienen todos. Sole, baja, si podés, por favor, un poquito. Y ahí empieza la historia, porque viene la gente de rescate, llegan los rescatistas y se desesperan porque 2 de ellos, que está la foto de ellos, está la nota en el diario, dicen que escuchan la voz de alguien que les dice, aquí estamos, ayúdanos, estamos aquí. Y le gritan y le responden, ya vamos, estamos haciendo todo lo posible, vamos para allá.
Y finalmente, con gomones y todo, llegan hasta donde está el auto, solo para encontrar que la mamá está muerta, bien muerta, no de recién que pudo haber gritado, y que la que está viva es la beba, que había quedado atada a la sillita, como que el auto quedó boca abajo, el agua no la había llegado a tocar, así que estaba obviamente hipotérmica, pero estaba viva, y la beba zafó, y la chica no, por supuesto, la chica ya estaba muerta. Entonces, como la historia fue tan pero tan impresionante, terminó en los diarios y tuvieron que, ahí van a ver, esos son los policías, y tuvieron que, explicar. La mujer pedía ayuda y le respondíamos, pero cuando lograron abrir el auto descubrieron que la conductora ya estaba muerta. El policía dice, no sé exactamente lo que escuché, no soy religioso, no lo puedo explicar, no estoy seguro. Así que me pareció una historia conmovedora y sumamente interesante. Después, yendo para atrás en el tiempo, esta la conozco hace años y cualquiera que le gusta este tema sabe, la rectoría Borley en Inglaterra es la que se ha escrito como el lugar más embrujado de Inglaterra, y una de las cosas que quedaron reportadas más temprano. Esto es de 1800, anda pasando solo para abajo, que voy viendo cuando arrancó esto. 1863 creo que arranca, la leyenda del lugar como un lugar embrujado viene previo, desde 1362, donde ve una abadía y hay una historia de un monje que tuvo algo con una monja, al monje lo guillotinaron y a la monja la emparedaron. Eso es algo histórico del lugar, eso es fáctico. Y luego se construye en esa zona este lugar, que es una rectoría, es donde vive un pastor anglicano. Y en ese lugar pasaron muchísimas cosas, las campanas de servicio sonaban, luces aparecían en las ventanas, todo esto se fue haciendo una sumatoria de cosas hasta que finalmente ocurre la primera, el primer caso de escritura paranormal del que se conoce. Esos escritos que ven allá, donde se lee claramente Marianne, y un montón de firuletes abajo, aparecen escritos en la casa, en las paredes, y nadie entendía muy bien qué decía. Finalmente descifran que dice, por favor, pedí ayuda. Marianne, que es la dueña de casa, le escribe abajo, no puedo entender, decime más. Y en todo ese texto inferior dice algo así como, necesito plegarias. I need prayers, creo que dice algo así. Y ella responde, y se hizo una comunicación por escrito, algo que después se vio muchísimo, que muchos mediums hacen, ¿no, Juan? Ponen la mano y se dejan llevar y producen textos con comunicaciones. Listo, solo eso lo dejas pasar. Esto es un lugar, obviamente hoy en día hay guías de turismo que se dedican a guiar la Borley Rectory y es conocido como el lugar más embrujado de Inglaterra. Y obviamente se ocuparon de ese lugar, gente sumamente con muy buena reputación y gente seria, hicieron estudios muy importantes. Y luego este caso que me encanta y siempre lo tengo presente porque es uno de esos misterios espectrales, de espectros reales, los fantasmas del vuelo 401. De hecho, esto llegó a ser una película y fue una novela de John Fuller, fue un libro. Ahí el tema se hace masivo. Pero el tema llega a Fuller cuando una empleada de Eastern Airlines se lo cuenta y le dice lo que está pasando. ¿Cuál es la historia? El vuelo 401 de Eastern Airlines en 1973, si no me equivoco, una más, sí. Se estrella en los Everglades, iba a aterrizar en Miami. Se estrella, tienen un error en una luz que les dice si el tren de aterrizaje bajó o no, la luz titila y no saben si está quemada o no, si está fallando. Por prestarle atención a eso, el piloto no se da cuenta que está puesto el piloto automático en descenso suave, con lo cual para cuando establecen contacto con la torre de control, el de la torre de control les dice, usted está muy bajo, ¿qué pasa? Y el piloto lo responde, ¿cómo que estoy muy bajo? No estamos a 2.000 metros, y no, ya estaban a 900. Segundos después se estrellan. 70 personas sobrevivieron de ese choque, el resto murió. Creo que iban algo así de 100 y pico, 150 personas. ¿Qué sucedió después? La compañía toma los restos de ese avión y utiliza las partes que estaban sanas como repuestos para otros aviones de la flota, incluso para aviones de otras compañías. Muy poco tiempo después empiezan a venir los relatos.
porque de tripulaciones que volaban en estos aviones, que tenían partes sin saberlo, por supuesto ellos no tenían ni idea de que había fragmentos de este avión siniestrado, accidentado en los aviones que ellos estaban volando. Fueron por lo menos 20 ocasiones que quedaron registradas y que John Fuller las registró en su libro, en el que se aparecía tanto el piloto como el ingeniero de vuelo. En esa época para volar usaban, el ingeniero de vuelo se sentaba al lado del piloto con los mapas y iba leyendo las rutas. Y se aparecía, por ejemplo, lo que está ahí, se aparece a Cici Patterson, era una azafata que se encuentra con un pasajero que no tenía en cuenta, que le habla y no le responde, y que este hombre estaba vestido del uniforme de la compañía. Por lo tanto, ella se acercó a saludarlo y a ofrecerle ir a primera para que se siente con ellos. Entonces, este hombre no habla, no responde y finalmente termina desapareciendo. Ese era Don Repo, que era el ingeniero. La azafata va a buscar al capitán porque todavía no habían despegado y le dice, me está pasando algo raro, acá hay un tipo que no me responde, está sentado, tiene el uniforme. Viene el capitán, cuando lo ve lo reconoce, era él, y en ese instante desaparece. Este tipo de situaciones pasaron al menos 20 veces. En otra oportunidad apareció en la cabina el piloto y le dijo, no tenés que preocuparte, creo que está en la próxima, Sole, por favor, no tenés que preocuparte por los cálculos de aterrizaje, cosas por el estilo, yo ya lo hice. Y en otra oportunidad un piloto reportó que se le había aparecido el capitán y le había alertado de un problema con un principio de fuego a bordo. Así que pasaron muchísimas cosas. ¿Y qué sucedió? La tripulación se empezó a negar a volar, porque cuando ya identificaron en el rum cuáles eran los aviones que tenían estas partes, se negaban a volarlos y a participar de esos vuelos. Entonces la compañía se encontró con un gran problema y esto trascendió. La compañía le prohibió a todos sus empleados bajo pena de despido que hablen del asunto. Sin embargo, hablaron y el tema se filtró a la prensa. Finalmente, Eastern Airlines tuvo que hacer un comunicado público explicando, lo hizo a través de un diario, que todas las partes del vuelo 401 habían sido retiradas con el costo económico que eso implicó para la compañía de los demás aviones a donde habían sido colocadas. Se retiraron y lo hicieron público como para que terminemos con el asunto y finalmente nunca más se supo de ninguna otra aparición de estos pilotos. Y finalmente levanté uno que también me lo encontré, pero la noticia es desde 2011. En Sudáfrica reportaban, y esta es una nota que salió en el diario, los problemas que estaban teniendo también con el personal que no quería trabajar en el turno noche. ¿Por qué? Porque había aparecido una enfermera, porque había aparecido una enfermera que... bueno, esto era complicado. Se desconectaban las máquinas de terapia intensiva. Eso está jodido ya, porque se desconectan las máquinas solas, se conectan, entramos a apagarlas, vuelven a funcionar sin que nadie esté en la sala. Me encontré una noche con una enfermera uniformada, con un bolso en la mano, le pregunté a dónde iba y me contestó que a trabajar y desapareció. Este tipo de cosas que se escuchan tanto y de golpe las ve mucha gente y de golpe suben del ámbito privado, del cuento de me lo dijo, me lo contó y realmente trascienden. Y finalmente, eso ya está, foto de Regina. Ay, no se ve bien, qué pena. Bueno, yo les traía esta foto, esta es mi amiga la que les contaba que esa, no se llega a ver, es una pena. Lo que ven en el centro es una imagen en blanco, con los brazos abiertos y se le ve perfectamente un rostro. No se ve, lamento, no se puede ver. Después, si quieren, también se las puedo mandar por mail si les interesa. Es buenísima esta foto. En lo de Regina pasan cosas todo el tiempo. Y cuando ella supo que yo estaba trabajando para este libro, me dijo, obviamente tenemos que conversar, y desde ya le dije que sí, y me dijo, te voy a mandar esto, que esto es nuevo, y esto apareció en el celular de mi hermana. Había quedado el celular en un dormitorio y lo fueron a buscar porque me olvidé el celular, voy a buscar el celular, al abrir el celular se da cuenta que había una foto nueva y era esta foto. Y finalmente, y terminando acá, les muestro una foto, la anterior, a ver, una más.
esa, listo. Tampoco se ve bien, no se llega a apreciar. En la anterior foto, esto fue sacado en Santo Domingo, la iglesia que tenemos en Defensa y Avenida Belgrano. Esa foto, abajo de la llama de la vela hay una nube negra, blancuzca mejor dicho, en el fondo negro. Se pierde muchísimo la nitidez. La foto anterior la saqué para que vean que eso no estaba ahí, porque esta fue una serie de fotos que se dispararon justamente buscando la luz para hacer otras fotos. No era la intención de sacar fotos espectrales. Y sacamos estas fotos en la iglesia y habrán salido 6 fotos de la misma velita. Y en una de ellas intercalada sale esa nube y levemente inclinada la llama hacia ese lugar. Y en la siguiente foto la llama vuelve a estar derechita y no hay más nube. Como uno dispara tan rápido, chiqui, 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 nos quedamos como intrigadas porque no podía ser un dedo, hubiera salido el dedo en varias otras. Pensamos, hay algo en el lente, tampoco salió en las demás fotos. Y esas las sacamos, las sacó mi hija en realidad, las sacamos en Santo Domingo. Así que yo quería ir al tema de los espectros reales, aquellos espectros que nos dejan pensando si esto es verdad o no, si puede ser o no. Yo personalmente creo que se puede creer en fantasmas, que no tiene nada de malo, y los invito a todos a que si alguno me quiere contar alguna historia que termine en el libro, me encuentran en Facebook, mi nombre es Marisa Vicentini, encantadísima de escucharlos y capaz que habemos libros, señor editor, con la ayuda de la gente. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Bueno, vamos a pasar a la última exposición a cargo de Roque Larraqui. Roque es escritor y guionista de cine y TV, estudió letras en la UBA, es profesor de diseño audiovisual en FADU UBA y profesor a cargo de las materias Guión 1 y Guión 2 en la carrera de Realización Audiovisual de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. En 2010 publicó su primer libro, La Come Madre, y en 2014 publicó, junto con el ilustrador Diego Ontivero, Informe sobre ectoplasma animal. Y acá una nota al pie personal, ambos libros que recomiendo muchísimo, porque son excelentes, es muy buen escritor. Hola, ¿qué tal? En realidad no había preparado ninguna exposición, tengo que ser sincero, quizás por un error de interpretación con respecto a los objetivos de la mesa. Le echamos la culpa a Ezequiel. Perfecto. De todas maneras, me interesaría compartir con ustedes brevemente el proceso creativo o la fantasmogénesis, como para estar un poco en sintonía de mi segundo libro, Informe sobre ectoplasma animal. El informe básicamente es un texto que da cuenta de la conformación de una disciplina a principios del siglo XX, una disciplina de reproducción visual de espectros animales llamada la ectografía. En el texto lo que se plantea es que conforme esta disciplina se va llenando de recursos, de vocabulario propio, va produciendo sus propios profesionales, va refinando sus sistemas de prueba y error, no solo deriva en una disciplina que permite visibilizar los espectros, sino también, en última instancia, producir artificialmente espectros en una suerte de cadena o fábrica para que la disciplina no quede simplemente reducida a la representación y pueda encontrársele algún tipo de sobrevida práctica, instrumental. Básicamente lo que se plantea en el texto es entonces cómo esta disciplina comienza a producir espectros animales y a estudiar los efectos de estos espectros en la conciencia de los humanos, con el fin último de aplicar esta tecnología y estos espectros en algún tipo de dispositivo de control gubernamental. Eso es un poco lo que plantea el texto y originalmente la construcción del texto no tuvo que ver
en principio con un interés particular de mi persona hacia los espectros. De hecho, a diferencia de mi compañera, siempre me resultó muy difícil creer en los espectros. Sin embargo, me parecería deseable finalmente poder acceder a algún tipo de conocimiento real al respecto. Sería una gran felicidad para mí. Pero en principio no creo, y no fue entonces esa creencia la que me llevó a trabajar ficcionalmente con este tema. Lo que sí me resultó verdaderamente muy interesante en el proceso de encuentro con diferentes textos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos de los cuales fueron mencionados acá por el compañero, lo que me resultó interesante fue encontrarme con un tipo de texto que desde los recursos textuales intenta dar batalla en lo que respecta a la legitimación de un determinado discurso en un contexto en el que fines del siglo XIX, principios del siglo XX, comienza a definirse de ahí en más qué es lo que va a ser considerado una ciencia oficial y qué es lo que va a ser considerado un conocimiento paracientífico o una pseudociencia. Me interesaba ubicar el relato entonces en esa lucha de discursos, teniendo en cuenta que la perspectiva actual nos permite ver cuáles fueron discursos exitosos y cuáles fueron discursos de algún modo, y aunque sea momentáneamente fracasados. Y me interesaba trabajar con esos discursos fracasados de las paraciencias y de las pseudociencias, porque encontraba en ellos una potencia literaria muy fuerte. Son textos que en principio se construyen a partir de una terminología específica y de algún modo frondosa. Son textos que plantean una argumentación insistente con respecto a aquello que se busca imponer como objeto de estudio real. Me he encontrado con segmentos, sobre todo recuerdo un texto de principios del siglo XX, que era una suerte de compendio del estado de los estudios mediúmnicos. Me he encontrado con comentarios maravillosos en los cuales por un lado se intenta demostrar que cuando un medium entra en contacto con el espíritu es efectivamente una nueva conciencia o una conciencia otra lo que entra en contacto con el medium, y frente a esto el mismo texto planteaba la contrapropuesta derivada de también una paraciencia o pseudociencia en aquel momento y quizás también ahora, que tiene que ver con el psicoanálisis o la psicología, donde lo que se planteaba era que en realidad una persona que establecía un contacto mediúmnico simplemente tenía algún tipo de trastorno mental. Era verdaderamente conmovedor ver cómo el texto del lado de la defensa de lo paranormal, lo mediúmnico, etcétera, y un poco siguiendo lo que decía acá Soledad, a través de una construcción de subjetividad profundamente materialista y positivista, intentaba unir un objeto de estudio que uno asocia muy fácilmente al pensamiento mágico con los recursos y los procedimientos del discurso entendido como científico. En esa potencia entonces discursiva de los textos de las pseudo o paraciencias es donde me afinqué para trabajar ficcionalmente este mundo. Sobre todo me parecen, para ir cerrando en realidad porque no tengo probablemente mucho más para decir, estos discursos de esa época tan peculiar, insisto, una época decisiva que marca lo que va a ser considerado ciencia y no de ahí en los siguientes 100 años, lo que me llama la atención de esos discursos y el vínculo que encuentro entre esos discursos y la literatura tiene que ver con el hecho de que ¿acaso me interesa menos la literatura
o casi les diría cualquier producción discursiva, cuando se atiene respetuosamente a una referencialidad o a una mímesis de una serie externa, una serie histórica, una serie de lo real. Y me interesan mucho más, en cambio, aquellos textos que exacerban lo que creo que es una de las potencias políticas más fuertes de la ficción, que es la de producir realidad y la de buscar con esa producción ficcional de realidad una suerte de contrahegemonía de las conciencias. Me parece que ahí estaba la clave de lo que encuentro como esa resonancia literaria, que por supuesto es un efecto de lectura actual frente a determinados textos del espiritismo, de la mediumnidad, etc. Y fue entonces esa potencia la que quería reproducir y a través de la cual quería articular este texto. Gracias. Bueno, como arrancamos un poco tarde y nos hemos extendido, nos quedan igual unos 10 minutos para hacer algunas preguntas, así que escuchamos sus inquietudes o empezamos a discutir acá en la mesa, como quieran. Silencio espectral. No, yo quería hacer un breve comentario en relación a lo que decía Roque sobre todo el último libro, Informe sobre ectoplasma animal. A mí me sorprendió muchísimo, pues es un libro raro en el sentido de que no es un tema que se ha instalado así en la literatura. Yo por lo menos no lo encontraba, y menos en la literatura contemporánea, donde quizás sí hay más recuperación de historias de fantasmas, que es una constante en nuestra cultura. Vos traías ejemplos de 1860 hasta el presente. Mientras que la cuestión más del maridaje entre una voluntad científica y la investigación en objetos que en principio no serían los clásicos de la ciencia, no es algo que yo veía mucho en la literatura, quizás sí en el cine, ¿no? O en las series, pero no tanto en la literatura. Y algo que a mí me conmovió de tu texto, por eso lo recomiendo. Los lectores siempre nos recomendamos los libros que nos gustan mucho. Si hay algo que me conmovió de ese texto breve, conciso, digamos, es eso, cómo encontraste la potencia literaria y diría poética, porque ni siquiera es una narración tradicional, tiene mucho de prosa que busca un efecto de sentido, además de reconstruir una historia, un efecto de sentido inmediato, quiero decir, a través de un recurso, a través de una metáfora. ¿Cómo lograste encontrar la potencia poética de esa mezcla entre presencia y ausencia, que es el espectro ectoplasmático, digamos? Es interesantísimo cómo él, en lugar de leerlo todo el tiempo desde la creencia, todo el tiempo ve la experiencia estética, el extrañamiento y la posibilidad de una figura en esa idea de que por donde pasó la vida quedan rectos de ectoplasma. Entonces puede venir una máquina a recuperar eso. Pero lo interesante es que eso también remite a otra dimensión, que son los rastros que deja la experiencia, el sello que uno deja cuando uno toca y transforma la realidad, digamos, cuando está en una relación amorosa, cuando deja esa relación amorosa, cuando pronuncia palabras. Todo eso está cifrado en el ectoplasma, ¿no? En una visión muy literaria sobre el presente, el pasado, lo que está y lo que está ausente. Me pareció una vuelta de tuerca genial, creo que es difícil de lograr si uno no sintoniza más desde la sensibilidad. Y además es una vuelta posible para la literatura fantástica, porque no es un libro de género el tuyo, no encaja según las definiciones de género. Sin embargo, recupera experiencias y sensaciones que tienen que ver con la literatura fantástica, que es eso, el extrañamiento ante lo anormal, lo desconocido. Y como Bioy, por ejemplo, hablar de prodigios, de cosas sobrenaturales, para en realidad hablar de otra cosa también, ¿no? Eso también me interesó. Por ejemplo, la invención de Morel. Uno puede quedarse con la máquina de Morel, con lo que le pasa a esas ánimas que pasan de la realidad al plano de lo virtual. Uno puede quedarse con la cuestión más sci-fi, digamos, de Bioy, o fantástica, pero también uno sabe que hay un tratado de las pasiones en ese libro. O sea, él está hablando del amor, de la experiencia del amor, dando un rodeo fantástico. Pasa lo mismo con Dormir al Sol, pasa lo mismo con En Memoria de Paulina, donde se hablan de los celos, y ahí hay un prodigio sobrenatural. El espectro de Paulina se hace presente. Pero es como un rodeo fantástico para hablar de cosas de este mundo que tienen que ver con las pasiones. Y está buenísimo porque él puede trabajar las dimensiones más enfermizas, más apasionadas, más eróticas de las pasiones en clave fantasiosa. Así que, bueno, nada, era una observación de
del libro y que me parece que poca literatura logra eso, que no hace falta tampoco escribir un largo tratado, no tiene que ver ni con la brevedad, ni con la extensión, ni con nada, sino con encontrarle la vuelta sensible y sintonizar con el potencial estético de ciertos discursos que circulan por la sociedad, ¿no? Bueno, eso. Sí, te voy a acercar el micrófono. Gracias. Sí, la consulta es para Juan más que nada, pero bueno, extensible para todos. Que comentabas en un momento que las sociedades, entiendo por lo poco, los grupos actuales que trabajan con espectros, ya no se trabaja con los mediums o con el tema de fotografía. La pregunta era un poco, por un lado, qué se da en las reuniones, o sea, porque todo lo que vimos fue más bien, o sea, de fin decimonónico, de principio del siglo XX. Si sigue habiendo actividad hoy, qué tipo de actividad hay y un poco la relación de estos grupos con la parte literaria o ficcionalizada, que puede extenderse al cine, de todas estas situaciones. Sí, en realidad hay dos cuestiones básicas, ¿no? Uno puede, digamos, abordar el tema desde diferentes lugares. Por un lado, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, la cantidad de mediums, ¿no? Vamos a suponer que esto es algo estadístico y que la mediumnidad es una capacidad que está distribuida uniformemente en la población y que estos mediums son raros, porque no era habitual, digamos, encontrarlos. Evidentemente, después de las dos grandes guerras, quedaron menos gente, digamos, y por lo tanto menos mediums, y además, bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con el cambio cultural. Por el otro lado, el espiritismo, necesitó en un primer momento este tipo de fenómenos según lo que ellos, ¿no es cierto?, manifiestan para poder convencer, porque la gente tenía que ver para creer. De este tipo de experiencias que uno puede leer en la literatura, bueno, estaría también lleno en la literatura espiritista. Carlos Encina, por ejemplo, topógrafo, que con Moreno acompañó a Roca al desierto, en una de las sesiones con Camilo Breif en Constancia, relata cómo del gabinete en donde este medium estaba, sale su esposa fallecida y él la toma del brazo y camina alrededor del gabinete. Y la sentía, digamos, sólida y realmente para él fue una experiencia que obviamente lo transformó, ¿no? ¿Encina lo escribió eso? No sabía. Está, digamos, sí, está tomado como testimonio de él. En definitiva, digamos, las experiencias para esta gente eran reales en ese momento. Después, obviamente, hay cuestiones que tienen que ver con que este tipo de espíritus que en principio, como comentaban en las experiencias ¿no?, que suceden en las apariciones y en las casas en donde supuestamente hay fenómenos, tienen que ver con espíritus que están más cercanos a lo material, a la materialidad de este mundo. Y en definitiva lo que busca el espiritismo es la evolución, y la evolución tiene que ver con alejarse más de lo que es la materialidad y los gustos mundanos para lograr cierta perfección y evolución. Por lo tanto, digamos, la mediumnidad ha ido mutando desde ese medium que, como ustedes veían, que no se ve en la foto, pero en realidad entraba en trance y muchas veces ni siquiera recordaba lo que había pasado y tenían que comentarlo, recordarlo, decirle qué es lo que había sucedido mientras estaba en trance y se comunicaba, a una mediumnidad, podríamos llamarlo, de tipo intelectual, intuitiva. Y hoy en día uno lo que ve en las sociedades que siguen trabajando, digamos, con el contacto con el mundo espiritual es este tipo de mediumnidad. Una mediumnidad, podemos decir, inteligente, que transmite mensajes morales. De hecho, en este momento yo podría estar hablándoles como podría estar hablando un medium en una sesión de algunas sociedades, perfectamente, diciéndoles que, bueno, que debéis ser buenos, debéis tener un buen comportamiento, debéis ser caritativos, así como yo se los estoy transmitiendo. Para ellos es una realidad absoluta el contacto con el mundo espiritual, no es literatura. El contacto porque además no existe la muerte. La muerte solamente es una transformación, es un concepto, o sea, o estamos encarnados o estamos desencarnados, pero hay una continuidad entre la vida y la muerte y ese mundo. Con lo cual, digamos, la realidad del creyente espiritista es una realidad que evidentemente nosotros incluso como investigadores cuando arrancamos, por más que uno conoce la fenomenología, conoce la historia, cuesta adaptarse y cuesta poder llegar a pensar cómo piensan ellos el mundo, ¿no es cierto? Y evidentemente el mundo de esta gente es un mundo absolutamente diferente al nuestro. Al nuestro me incluyo porque, bueno, yo sería una especie de metapsíquico. No estoy ni de un lado, digamos, ni del escepticismo absoluto, ni de la creencia, sino que me parece que sí, que este tipo que hay un montón de experiencias, ¿no?, que han contado que podríamos decir que son reales, incluso las fotos.
Ahora, ¿qué son esas experiencias y qué es lo que muestran esas fotos? Bueno, eso es lo que no podemos, me parece, llegar a discutir. Pero sí es cierto que esta frase, ¿no? La realidad supera la ficción totalmente. O sea, experiencias de la realidad, como decías, Marisa, de gente que te cuenta experiencias. Bueno, evidentemente yo algunas cosas no las escribiría porque pensarían que estoy loco o pasaría directamente más que un testimonio a la literatura absolutamente fantástica. Entonces, no sé si hay tanta diferencia entre lo que cuenta la literatura fantástica y muchas experiencias de la gente que vive como reales y que en nuestra sociedad creo que también hay un lugar, digamos, y una calificación para ciertas experiencias, ¿no? Nuestra sociedad también nos dice qué es real y qué no es real. En nuestra sociedad. O sea, en nuestro mundo, acá, bueno, hablamos, por ejemplo, de Buenos Aires, capital hoy en día, ¿no? Nosotros que estamos acá. En nuestro país, en otras partes del mundo y en otras culturas, hay otras realidades en las cuales, digamos, estas concepciones son absolutamente distintas, ¿no? Entonces uno a veces tiende a mirar el mundo desde el lugar en el que está, ¿no? Pero sin lugar a dudas hay gente para las cuales este tipo de experiencias son absolutamente verídicas y el contacto con un mundo espiritual y el contactarse con sus antepasados, verlos materializados y hablar es tan real como se supone que somos nosotros que estamos acá, ¿no? Suponemos que estamos todos acá vivos, encarnados y que no hay ningún espectro en la sala. Bueno, quiero superponerme mucho con la actividad siguiente. ¿Les parece que cortemos? Así vamos a la última. Bueno, les agradecemos mucho su presencia y les recordamos que ahora es la conferencia de cierre del encuentro y van a hablar Pablo Capana y Gardini, así que les recomiendo que no se lo pierdan, se toman un café y pueden ir a la sala. Estamos en la Ortiz, ¿no? Ah, acá mismo, cualquiera. Bueno, entonces, no, estamos acá, pero digo, ¿dónde va a ser la...? Ah, también, ok. Bueno, entonces nos quedamos. Les agradecemos mucho su presencia. Bueno, hasta luego.